que el Señor les bendiga. Yo no sé cómo les ha ido en sus clases a los matrimonios y a los adultos, pero déjenme decirle que con los jóvenes se ponen bastante buenas. Me da mucho gusto porque los jóvenes empiezan a participar, ellos empiezan a opinar, empiezan a exponer sus dudas y todo esto es bastante bueno, hermanos. Así que yo le voy a pedir que en esta mañana, si usted tiene alguna duda, hermano, también es tiempo de hablarla, es tiempo de aclararla. No lo sé todo, pero lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto se los voy a decir. Y si no, pues los que han visto los estudios de los miércoles ya saben que las respuestas se las busco si no me las sé y se las traigo. No me gusta dejar a nadie con dudas, porque dejar a la gente con dudas es que la gente después busque en lugares equivocados y tenga respuestas equivocadas y entonces surgen otros problemas, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos contestar estas preguntas, vamos a hacerlo en esta mañana. Les voy a pedir que abran sus Biblias y la tengan preparada en el libro de Lucas, capítulo número 18. Vamos a tenerlo ahí listo en el versículo 35. Y más tarde venimos a ver qué nos dice la Escritura. Por lo pronto vamos a tenerlo ahí preparado para el momento en que lo vayamos a ocupar. Bien, estos últimos días, estos últimos domingos, hemos llevado un programa bastante bueno que se llama El Sendero en la Gracia y nos habla acerca del proceso de salvación que nosotros tenemos, ¿verdad? Y a veces esto es muy bueno hablarlo. Bueno, de hecho siempre es bueno hablarlo porque resulta que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros le aceptamos, nosotros tenemos esta nueva relación con Él, pero no sabemos qué sigue, no sabemos qué hay que hacer, no sabemos cómo funciona esto. Muchas veces nos preguntamos, bueno, yo ya acepté a Jesús, pero ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué es lo que más sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para seguir en esta relación? ¿Hay que pagar algo? ¿Hay que hacer algo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y muchas veces tenemos esas dudas y por temor a preguntarlas nos quedamos con esas interrogantes el resto de nuestra vida, ¿verdad? Y a veces ya decimos o descansamos en esta frase que dice, ay, ya cuando llegue al cielo se lo pregunto a Dios y a ver qué me dice Él. Pero sabe, si nosotros no entendemos qué es lo que está pasando en el momento de nuestra salvación, en esos días y los que transcurren después de hermano, déjeme decirle que muy probablemente usted vaya a tener una vida cristiana bastante por debajo de lo que Dios quiere que tenga. Porque hay muchos secretos, hay muchas joyas, hay muchas perlas que vienen guardadas en los pasajes de la Biblia, en estas lecciones que hemos estado viendo, y que si nosotros no las entendemos y no las llevamos en práctica, hermano, va a ser muy fácil que se nos haga poco lo que Jesús ha hecho por nosotros. Así que vamos a empezar primero hablando acerca de la gracia. Yo sé que esto ya lo han visto, pero quisiera refrescar un poquito esto. ¿Alguien sabe qué es la gracia? Un regalo inmerecido de Dios para nosotros. Perfecto. Hasta ahí vamos todos bien y lo entendemos todo bastante bien, ¿verdad? El problema está en precisamente la definición de regalo que nosotros tenemos, porque nosotros recibimos o damos regalos en una de estas dos ocasiones. La primera es cuando nosotros cumplimos años, es Navidad, es algún aniversario, Día del Amor y la Amistad, entonces ahí recibimos un regalo, ¿verdad? Entonces en nuestra mente está grabado que por fecha o por cumpleaños es señal de que va a haber algún regalo, mínimo alguna comidita o algo que nos van a dar, ¿verdad? Bueno, la segunda ocasión que nosotros recibimos es un regalo, es cuando nosotros hacemos algo bien. Cuando yo era más niño, me acuerdo mucho de esto porque fue la primera vez que yo prediqué. Estaba en la primera, en un culto misionero, no me acuerdo si era martes o jueves, eso sí no me acuerdo, probablemente miércoles, no sería ni martes ni jueves. Entonces era un culto misionero y me encargaron el mensaje a mí, iba a ser los niños embajadores, entonces pues yo como buen niño, nieto de pastor, yo iba a dar el tema, ¿verdad? Entonces a mí me ponen a preparar el tema y yo me acuerdo, no me acuerdo de qué hablé, pero me acuerdo que di el tema.
Pero lo que se me queda muy grabado es lo siguiente, que por haber hecho esa acción y haberla hecho bien dentro de mis capacidades en ese momento, cuando salimos de ahí, mi mamá fue a surtir mandado a Soriana, no, a Gigante en aquel entonces, imagínense hace cuántos años fue. Me atendió Matusalén. Entonces, me acuerdo que llegué ahí y a mí por lo general no me gusta llegar con mis papás. Bueno, ahorita ya no lo hago, ya estoy casado, ya no puedo hacerlo, pero cuando no estaba casado, llegar y decirles, ¿me compras esto? O mira, me gusta esto, ¿me lo puedes comprar? A mí me daba mucha pena, me sentía que no lo merecía, entonces no lo hacía. Pero en esa ocasión yo estaba tan confiado en que porque me había salido bien el mensaje y había predicado, tuve la osadía de decirle a mi mamá, mamá, ¿me puedes comprar esta revista? Y recuerdo perfectamente que era una revista de videojuegos, Club Nintendo, si alguien la jugó o si alguien lo tuvo, bueno, ya saben de qué hablamos. Y mi mamá, con todo el cariño de una madre, me dijo, sí, está bien, agárrala. Entonces yo ahí entendí, asimilé, hice clic en que por buenas cosas te dan un regalo. Si sacas buenas calificaciones, te pueden dar un regalo. Si haces tu tarea, te pueden dar un regalo. Entonces son dos cosas en las que nosotros podemos recibir un regalo. Pero lo más raro es que sin motivo alguno nos den un regalo. Ahí no estamos acostumbrados, ¿verdad? En un cumpleaños, en una fecha, cuando hacemos algo, bueno, estamos acostumbrados y hasta esperamos el regalo. Pero cuando es sin hacer nada, no lo esperamos, se nos hace extraño. Y aún más raro, cuando no hemos hecho absolutamente nada para merecer ese regalo. Dejémoslo en que no hice nada, pero aparte de eso, hice cosas malas que no me hacían merecedor de un regalo. Hasta ese punto, ¿a alguien le ha tocado vivir una experiencia así? Yo lo compartí una vez en el grupo de jóvenes, cuando yo andaba con Wendy, que éramos novios, pues yo iba por ella a su trabajo. Entonces ella me dijo un día, ven, te voy a estar esperando para que vengas, no te vayas a tardar. Y yo, está bueno, fui por ella. Cuando llego, para mi sorpresa, entro a su oficina y me tenía una caja con un moño. No era ni mi cumpleaños, no era ni nuestro aniversario, no, ¿verdad? No era nada. No era ni mi cumpleaños, no era ni nuestra fecha de novios, no era nada, pero ella tenía un regalo para mí. Lo que hizo todavía más especial este regalo es que lo abro y resulta ser un regalo que yo había visto, pero nunca le había dicho a ella. Lo había visto en algún momento y en algún momento pensé, no lo había dicho con nadie, me gustaría tener ese ukulele. Y de alguna manera, no sé cómo se habrá enterado ella, yo creo que tiene don de profecía. Ella me regala ese ukulele, ¿verdad? Entonces yo me quedé sorprendido y hasta cierto punto me costó un poco aceptarlo porque no habíamos hecho nada para merecer ese regalo, pero tampoco era una fecha especial, solamente porque ella en su amor me dio ese regalo. Entonces yo me quedé sorprendido. Y yo no sé si algunos hayan pasado por este momento especial o si a alguno de ustedes le haya pasado algo similar, pero así actúa Dios con nosotros. No te lo mereces, eres un pecador. No hay manera en que nosotros seamos merecedores de ese regalo que es la gracia. Sin embargo, Dios en su gran amor, porque nos ama, nos da ese regalo. Cuando entendemos así la situación, ya cambia un poquito, ¿verdad? Ya decimos, bueno, entonces la gracia tiene algo muy, muy especial, porque por lo general nos vamos con las primeras dos opciones, ¿verdad? O hice algo bien, o algo se celebra que me están dando un regalo, pero en esta ocasión ni hiciste nada bien, ni se celebra nada, te lo estoy dando porque te amo. Entonces tú dices, wow, Dios, me ama en verdad Dios. Pero esto se vuelve todavía mejor cuando entendemos la razón de por qué no nos merecemos ese regalo. ¿Alguien me puede decir la definición de pecado? ¿O qué entendemos o qué sabemos del pecado? ¿Está bien? Díganlo. Si lo vieron en la clase, díganlo. Rebelión, muy bien. ¿Algo más? Esclavitud. Alejamiento. Bien, los jóvenes ponen atención en sus clases. Tienen amartía, muy bien. Errar al blanco, bien. Todos estos temas de seminario y los jóvenes ya los dominan, estén orgullosos de sus hijos. Todo esto está muy bien, pero vamos a desmenuzarlo un poquito más, porque hablar así nada más de alejamiento, de rebelión, de ¿qué otra cosa es?
esclavitud. No nos dice la gran cosa, ¿verdad? Podemos decirlo así como que eso no. Tenemos que meternos a ver qué es exactamente eso. Y para eso les voy a pedir que ahora sí vamos a usar nuestras Biblias, no el pasaje que les di, síganlo guardando. Y vamos a ir a buscar Isaías capítulo 53, versículo 6. Vamos a entender, hermano, que el pecado, hay dos maneras o dos formas en el pecado. Una es por comisión y otra es por omisión. No le pregunten a los jóvenes porque ya también se la saben bastante bien. Por comisión, ¿qué quiere decir? Bueno, que yo hago algo que sé que está mal, que no debía haber hecho, lo estoy haciendo. Por ejemplo, tuve relaciones sexuales antes del matrimonio, yo sé que está mal, pero lo hice. Tenemos un pecado de comisión, exactamente. Por otro lado tenemos los pecados de omisión, que es no hacer algo que tenías que hacer. Por ejemplo, eso no se me ocurre así uno grande. Vamos a hacer algo pequeño. Por ejemplo, ¿tú sabías que tenías que pagar el recibo de la luz, pero no lo pagaste y te quedaste sin luz? Bueno, puede pasarle a cualquiera, ¿verdad? Ya sea por falta de dinero o ya sea por que no tuviste tiempo, la razón que quieras. Pero un pecado de omisión es eso, algo que tú tenías que hacer y no hiciste, perdón. Algo que tú tenías que hacer y no hiciste. Algo que tú sabías que era tu deber hacer, pero no lo hiciste. Y aquí, hermanos, nos podemos poner bastante específicos y decir, hermano, ¿sabía usted que leer la Biblia es su deber? Por lo tanto, si usted no lee la Biblia, ¿qué está pasando? Pecando de omisión. ¿Sabía usted que el evangelismo es su deber? Por lo tanto, si yo no evangelizo, ¿qué está pasando? Pecado de omisión. ¿Sabía usted que dar sus ofrendas, dar su diezmo, es su deber? Claro que nace de un corazón agradecido, eso lo sabemos también, pero eso es nuestro deber. Pero al no hacer lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que pasa? Pecado de omisión. Sabemos que lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Ok? No se les vaya a olvidar estos dos puntos. Comisión y omisión. Comisión, hicimos algo malo. Omisión, no hicimos nada, pero debimos de haberlo hecho. ¿Ok? Vamos a Isaías. ¿Qué nos dice Isaías? Capítulo 53, versículo 6. ¿Alguien lo tiene? Con voz varonil, fuerte, ronca. Puede... Todos nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. A Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy bien. Estamos hablando entonces de que el pecado es rebelión. Primer punto. Vimos los pecados que tenemos por comisión y por omisión, y esto nos lleva a entender que el pecado es rebelión. ¿Usted se acuerda cuál fue o qué fue lo que hizo que Satanás saliera del cielo? Rebelión, exactamente, pero más específicamente el querer tomar el lugar de... Eso, hermanos, es rebelión. Nosotros queriendo tomar el lugar de Dios, queriendo hacer nuestra voluntad y no lo que Dios nos está pidiendo, haciendo a un lado a Dios, que tú no gobiernas en mi vida, pero yo tomo el control de mi vida. Eso, hermano, aunque usted diga, es mi vida y yo hago lo que quiera, déjame decirle que no es así. La vida le pertenece a Dios. Por lo tanto, si tú quieres hacer tu sagrada voluntad, te estoy diciendo que es pecado de rebelión. Estás en rebelión. Y aquí nos dice en Isaías, como ovejas cada quien agarró el rumbo que quiso, ¿verdad? Es lo que ocurre con nosotros. Cada quien agarra el rumbo que quiere. Y ahí tenemos la primera definición, pudiéramos decir, del pecado, la rebelión. Ahora, el pecado también es esclavitud. Regresando a la comisión y a la omisión, nos damos cuenta de algo, que esto fue una polémica muy grande en la clase de jóvenes. Muchos se quedaron así, no me esperaba esta respuesta, pero a ver, vamos a ver si se acomoda igual. Resulta que antes de conocer a Jesús, antes de tener un encuentro con Él, yo peco. Y esa es mi naturaleza, el estar pecando.
Constantemente voy a estar pecando. Muchas veces porque no sé qué es pecado. Resulta que yo no sabía que era pecado robar hasta que la ley me dijo que era pecado. Resulta que yo no sabía que adulterar era malo o que era pecado hasta que la ley me dijo que era malo. Entonces muchas veces no lo hacemos inconscientemente, más bien conscientemente, lo hacemos por ignorancia, exactamente. Entonces, llegamos a los pies de Jesús, tenemos ese encuentro con Él y resulta que ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué cambia el hecho de que ahora yo pueda decidir si peco o no peco? Porque ahora yo ya no puedo o ya tengo la libertad y ya no soy más esclavo del pecado. ¿Qué es lo que cambió? ¿Sigo siendo la misma persona una vez que llegué a Cristo? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué hay de nuevo aquí? Resulta, hermanos, que cuando uno llega a los pies de Cristo, la gracia salvadora, que es lo que vamos a hablar en un momento más, hace su trabajo en nosotros. La gracia, por medio de todos los procesos que hemos visto, va haciendo un trabajo en nosotros y nosotros vamos entendiendo ahora que, como la ley dijo, adulterar es pecado. Entonces yo ahora entiendo que la ley me está diciendo que es pecado. Ahora yo estoy entendiendo que robar es pecado porque la ley me lo marca. Ahora yo estoy entendiendo que matar a alguien es pecado porque la ley me lo dice. Yo antes no lo conocía, pero ahora lo entiendo. Entonces ahora puedo tomar una decisión. ¿Voy a pecar o voy a obedecer la ley? Y entonces tenemos esa libertad, ¿verdad? Nuestro libre albedrío se empieza a ejercitar aquí y nosotros podemos tomar la decisión de pecar o de no pecar. Pero cuando estamos sin Cristo, hermano, usted y yo somos esclavos del pecado, porque sí o sí usted y yo pecamos. No hay manera de que usted, por usted mismo, se salve. No hay manera de que usted, por usted mismo, deje de pecar. Eso es imposible. La única manera en que usted puede dejar de pecar es llegando a los pies de Jesús. Jesús es el que limpia el pecado de nosotros y es el que nos da el poder, el que nos está guiando constantemente para no pecar. Aún así, nuestro libre albedrío está intacto y nosotros podemos decidir si pecamos o no pecamos. Bien. El pecado, hermanos, yo creo que aquí hay un problemita bastante serio en cuanto al pecado, y es que nosotros queremos decirle a la gente de afuera que el pecado no es divertido. Y déjenme decirles que el pecado es bien divertido. Debería de haber un parque de diversiones que se llamara El Pecado. Es muy divertido, es muy placentero. Si ustedes han estado algún tiempo fuera del camino de Dios o nacieron fuera del camino de Dios, ustedes recordarán que disfrutaban mucho de tomar, de irse a fiestas, de hacer lo que quiera que hicieran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado es placentero, si no, no sería tentador para nosotros, si no, no sería difícil para nosotros soportar la tentación. Sin embargo, lo que no nos dicen, o más bien lo que nosotros debemos de decir, es que esa diversión no es para siempre. Esa diversión trae consecuencias. A todos nos dicen, puedes tener relaciones sexuales con quien tú quieras. Ahorita el mundo es muy abierto y tú puedes tener, de hecho ahorita se está manejando que puedes tener un noviazgo de varias parejas y no hay ningún problema, siempre y cuando todos consientan, ¿verdad? Y entonces pueden meterse unos con otros y no pasa nada. Pero pocas veces el pecado te habla de las consecuencias que eso trae. Conciencia atormentada, enfermedades de transmisión sexual, embarazos, muchas cosas más. El tema de las relaciones sexuales a nivel espiritual, es muy profundo y tendríamos que meternos de lleno ahí y lamentablemente no tengo el tiempo para hacerlo, en otra ocasión será, pero el pecado no te dice todo lo que te va a pasar después de que tú te diviertas. Y lamentablemente el tiempo de diversión es bastante pequeño, no es por mucho tiempo. Si ustedes recuerdan, cuando estaban en el pecado, cometían pecado, se acababa la euforia o se acababa el momento de diversión, ¿y qué pasaba? Empezaba como una especie de resaca moral, ¿verdad? En donde tú te sentías culpable, en donde tú te sentías apesadumbrado, en donde tú sentías dolor. Bueno, bienvenido, esas son las consecuencias del pecado. Y esto es igual a dolor y muerte, porque la paga del pecado es... Exactamente. Si tú piensas que por estar en el pecado un ratito te la vas a pasar bastante bien,
Pues sí, te la vas a pasar muy bien, pero déjame decirte, estás sentenciándote a muerte. ¿Ya te quieres morir? Vamos a otro. El pecado, por último, es alejamiento. Tengan preparado en sus Biblias Génesis 3:10. Vamos a hablar un poquito de lo que el pecado hace en cuanto a las relaciones con las otras personas. Nosotros conocemos este pasaje, ¿verdad? Ese momento de la caída de Adán y Eva, ese momento en donde Adán sigue a Eva, Eva le dice, ven, come de este fruto, mira que no pasa nada, y Adán dice, bueno, pues Dios dijo que no, pero lo voy a hacer, y bueno, conocemos el desenlace de la historia. Sin embargo, lo que está pasando ahí es algo muy importante, y si ustedes lo leen, alguien que lo tenga en el 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así es, ya estamos en el punto en que Adán y Eva entienden el pecado, entra a sus vidas y se dan cuenta de que están desnudos, se dan cuenta de que no eran las cosas como la serpiente les dijo. Ya se dieron cuenta de que están desnudos, lo que quiere decir que hay vergüenza. El pecado te trae vergüenza. Yo no he conocido a nadie que diga, uy, sí, estoy bien feliz de ser un pecador y mira, no me da vergüenza decir que me drogué, no me da vergüenza decir que le fui infiel a mi esposa, no me da vergüenza decir que destruí hogares por mi infidelidad, no me da vergüenza decir que he asesinado a tantas personas de las maneras más brutales posibles. Por lo general las personas sienten una vergüenza una vez que son descubiertos. Porque así es el pecado, primero te da el dulce y después te exhibe enfrente de todos y eso te hace que te dé vergüenza. Entonces, otra cosa que encontramos ahí es que Adán le dice a Dios, es que tuve miedo. El pecado nos trae miedo. Si usted tiene una relación con Dios, si usted está de la mano con Dios, ¿a qué le debe de temer? ¿No está Él ahí para sustentarle en todas sus necesidades? ¿No ha sido Él nuestra torre fuerte, nuestro brazo fuerte? En la Biblia usted puede leer que hubo momentos en donde batallas totalmente disparejas de miles contra algunos pocos, Dios sustentaba a las personas que eran pocas porque eran fieles a Él y Dios estaba con ellos. Entonces, si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Estoy tranquilo, estoy seguro, puedo estar en paz, pero ya hay pecado, tengo miedo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que le fallé a Dios. Y ¿saben? Eso nos lleva a lo siguiente que el pecado nos hace, rompe la relación. Dios anda buscando a Adán y le pregunta, ¿en dónde estás? Y Dios no le pregunta porque Dios no sepa. Dios le pregunta porque quiere que Adán se entere que él también sintió cómo esa relación se ha roto. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Pecamos y las relaciones con otras personas y con Dios se rompen. Y no me lo van a negar. Vemos familias rotas y disfuncionales, vemos relaciones que se acaban, vemos amistades que terminan por causa del pecado. Porque eso es la paga del pecado. Estas tres cosas hace el pecado en nosotros. Ahora ya conocemos qué es gracia y entonces ya entendemos mejor o ya asimilamos más el gran regalo que Dios nos ha dado a causa de lo que nosotros hicimos mal. Porque no había manera, de nuevo, en que nosotros nos mereciéramos esa gracia. Dios nos la regala sin que nosotros la mereciéramos, sin que nosotros estuviéramos bien con Él. Nosotros teníamos rebelión, nosotros teníamos esclavitud, nosotros habíamos alejado a todas las personas y a Él mismo de nuestro círculo cercano, pero Dios en su gran amor viene por nosotros. No está de acuerdo con lo que hicimos. Que esto quede bien claro. Porque afuera luego nos peleamos de que no, Dios es un Dios que no ama a nadie y siempre está excluyendo a las personas. No. Dios ama a todos. Al pecado es al que no ama. Dios ama al homosexual, pero no ama lo que está haciendo el homosexual. Dios ama al drogadicto, pero no ama lo que está haciendo el drogadicto. Dios ama a ese padre que golpea a sus hijos, pero no está de acuerdo con lo que el padre está haciendo en su familia. Sí, vamos entendiendo, son cosas separadas. Dios nos ama y en su gran amor nos da esta salvación, esta gracia, pero no está de acuerdo en que nosotros sigamos pecando, porque entonces todo esto impide que podamos aceptar el regalo de Dios.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para aceptar el regalo de Dios? Bueno, entonces aquí entra una definición nueva. Y tenemos lo que es el moralismo. ¿Se acuerdan en sus clases de haber visto el moralismo? ¿Qué era el moralismo? Sobreestima espiritual, exactamente. El creer que por tus obras, que por lo que tú haces, ya la armaste, ya eres salvo. Entonces, ojo, si nosotros no entendemos bien lo que está ocurriendo con la gracia, va a caer el moralismo en nosotros y vamos a decir, uy, pues por mis propios méritos yo me merezco esa gracia, entonces todo lo que yo hago está bien, todo lo que yo digo está bien, mi conducta intachable hace que no haya queja alguna de mí y yo puedo presentarme limpio ante Dios. Hermano, usted puede ser la mejor persona del mundo, pero si usted no tiene una relación con Dios, si usted no tiene fe, si usted no tiene esa gracia con Dios, de nada le sirve. El ser moralista es aquel que se está fijando en la iglesia. Ya viste, el hermano cómo anda peinado, y eso que es cristiano. Ya viste, trae tatuajes. No, ¿cómo va a ser salvo así? Ya viste a la hermana, anda bien rabona. No, nomás, de seguro trae el espíritu de Jezabel. En cambio yo, varón perfecto, mírame. No, hecho para el sacerdocio. Hermanos, no es así. Nadie está merecedor o nadie es merecedor de tan grande honor. Por amor es, hermanos, por amor es que Dios nos tiene aquí. Porque nadie está apto para estar delante de su presencia. Pero Él, por su gran amor, nos tiene aquí. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que por ese gran amor, Él hace todo lo que vamos a ver ahora sí. Bueno, ya hablamos del moralismo, ya hablamos del pecado, ya hablamos del expiación, todavía no hablamos. Vamos para allá entonces. Bueno, ya vimos anteriormente gracia previniente. ¿Qué otra gracia han visto o hemos visto? Sustentadora. Y hoy nos toca gracia salvadora. ¿Qué es la gracia salvadora? Pues la que salva. Es la gracia que nos salva. Ahora sí vamos a nuestro pasaje en Lucas, capítulo 18, versículo 35. Dice de la siguiente manera: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Continuamos en el capítulo 19. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la gracia salvadora, que el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alguien busque 1 Corintios capítulo 15 y otro va a buscar Romanos capítulo 5. El que tenga Corintios va a leer el versículo 3 y 4, y el que tenga Romanos va a leer el versículo 8.
¿Ok? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien. ¿Alguien que tenga Romanos? No, Dios nuestro favor para nosotros, incluyendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien. Estos dos pasajes nos hablan de algo en común, y esto es que Cristo ha muerto por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que los que tenían que haber muerto éramos nosotros, no Él. Que los que tenían que haber estado en esa cruz éramos nosotros y no Él. Pero Él entonces muere por nuestros pecados. ¿Y qué es lo que ocurre con nosotros? Somos salvos, somos libres. Y aquí es donde entra la expiación, hermanos. Entré ahorita en el tiempo de la clase de los adultos y alcancé a escuchar un poquito, pero todo esto lo encontramos en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que es el Nuevo Testamento. Y ustedes vamos a desmenuzar. Está la festividad o la fiesta del Yom Kippur, en donde el sacerdote una vez al año entra al lugar santísimo con 2 animalitos. Entonces, el primero es ofrecido en sacrificio y ese animalito muere. Su sangre es derramada en el tabernáculo, en el altar, y entonces se ofrece ese sacrificio para el perdón de pecados. Pero el otro animalito se lo llevan a un lugar en el desierto. Antes de liberarlo, el sacerdote pone sus manos sobre el animalito de una manera simbólica, y eso está diciendo que está traspasando los pecados de todo el pueblo hacia el animalito. De todo el pueblo, no estamos hablando solo de una persona, es de todo el pueblo en el animalito. Después de esto, el animalito es dejado en libertad en el desierto. Qué raro, ¿por qué ocurren estas cosas? Bueno, ustedes sabrán que cuando está esta festividad, lo que nos está diciendo o lo que nos está enseñando esta festividad es lo siguiente. Al momento en que este animalito es sacrificado, el primero, es para perdón de nuestros pecados. Ustedes recuerdan que cada israelita cuando tenía o hacía un pecado tenía que ir a ofrecer sacrificio, ¿verdad? Para que hubiera perdón de pecados. Entonces el israelita ponía su mano en el animalito y el sacerdote mataba el animalito, derramaba su sangre en el altar, lo demás lo echaba que se quemara, y eso era una ofrenda a Dios, y por eso había perdón de pecados. Ojo aquí, y un detallito, anótenlo si tienen ahí en que anotar. Tenía que haber arrepentimiento. Si tú lo hacías nada más como tradición o como parte de lo que sucede siempre, ya es algo que se tenía que hacer comúnmente, hermano, estabas perdiendo tiempo. Dios conoce intenciones del corazón. Entonces, para que esto funcionara, porque en sí el animalito no tenía el poder, pero para que esto funcionara tú tenías que tener arrepentimiento en tu vida. Entonces, una vez que hacías este sacrificio, ya tenías el perdón de los pecados. En el Yom Kippur, el sacerdote lo hacía para todo el pueblo, y el pueblo no era un pueblo de 100 personitas, era un señor pueblo. Entonces esto era para todo el pueblo, y el animalito que quedaba en libertad representaba que el pecado se había alejado de nosotros para nunca más volver. Busque a alguien el Salmo número 103, versículo 12. En lo que lo buscan sigo explicando. Liberaban a este animalito, y la condición era que, o más bien representaba que Dios no se iba a volver a acordar de tu pecado. Ese pecado quedaba lejos, ya no iba a volver. Pero como tú tenías arrepentimiento en tu corazón, tú también te ibas a esforzar por no volver a pecar. No quería decir, uy, ya me salvé, Dios no se va a acordar de mi pecado, a darle vuelo a la hilacha. No, de eso no se trataba. Se trataba que tú te ibas a comprometer y te ibas a esforzar al máximo para no volver a pecar. ¿Alguien ya tiene salmos? Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. Aquí nos está diciendo el salmista, así como está lejos el oriente del occidente, así Dios hace alejar nuestro pecado. Cuando tú te arrepientes, en verdad, arrepentido, y llegas con Dios y le pides perdón por tus pecados, Él se encarga de alejar tu pecado de ti y no se vuelve a acordar de Él. Dios no te lo va a estar recordando, uy, acuérdate que hace unos años tú hiciste esto y esto. No, ya se olvidó, tan. A diferencia de Satanás, que Él te lo va a estar recordando día tras día. Entonces, tenemos que la gracia salvadora es esto.
Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados, alejando nuestro pecado lo más lejos posible y ya no acordándose de él nunca más. Qué regalo tan más grande, porque si entonces volvemos a pensar en todo lo que hemos hablado del pecado, quiere decir que nosotros tenemos la deuda saldada. ¿No les da gusto esto? Pensé que no. Hay algo más y con esto voy a ir terminando. ¿Cómo funciona la gracia? Hay 3 pasos para que esto funcione. No se los pueden hacer al revés. Aquí no es verdad que el orden de los factores no altera el producto. Aquí tiene que ser tal cual. El primero es entender que somos salvos por gracia. Eso ya lo tenemos bastante claro, ¿verdad? Ya lo estamos hablando hasta el cansancio. Somos salvos por gracia. No lo merecemos, pero Dios nos salva por su gran amor. Ahí inician todas las cosas. Después esto nos lleva a la fe. Y entonces podemos decir, bueno, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, y agarramos el versículo, ¿verdad? Pero no estamos hablando tanto de esa fe, estamos hablando de que nosotros tenemos fe en que hubo un momento en que Dios decidió enviar a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados y darnos esa salvación. ¿Usted lo cree? Porque entonces Pablo nos dice, si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no hubiera regresado después de su muerte en la cruz, nuestra fe es en vano, de nada sirve. Es como si dijéramos, de nada sirve. Bueno, más bien, si Jesús dice que es el Hijo de Dios, si Jesús dice que Él es el que nos va a salvar, si Jesús dice que Él es nuestro libertador, pero no ha resucitado, de nada sirve. Si Jesús no hubiera resucitado, hermano, usted y yo estamos perdiendo una bonita mañana de domingo aquí en la iglesia. Pero Jesús resucitó. Por lo tanto, nuestra fe no es en vano. Entonces eso es lo que tenemos que creer nosotros. Mi fe, la fe en que yo tengo en que Jesús resucitó, es lo que sigue después de la gracia. Y eso en consecuencia nos lleva a producir buenas obras. Pero Misael, no me acabas de decir que las buenas obras no es lo que me va a salvar. Ok, vamos para allá. Produce buenas obras. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios, al momento en que tú tienes esa relación con Él y Él llena tu vida, hermano, tú no puedes seguir pecando. Tú no puedes seguir haciendo lo mismo que hacías antes. Tú no puedes decir, oh, acepto a Jesús como mi Salvador, y estar llorando aquí en el altar y de aquí te paras y te vas y te tomas una cerveza al primer bar que se te cruza. No puedes hacer eso. Tú no puedes decir, acepto a Jesús como mi Salvador y le alabo y le honro aquí en el templo, pero sales y te agarras de las greñas con tu vecina. Tampoco puedes hacer eso. Porque ese impacto o esa relación con Dios cambia nuestra manera de vivir, y por lo tanto empezamos a producir buenas obras. Y entonces uno ya no se va a emborrachar a la cantina, entonces uno ya no se pelea con la vecina, entonces uno ya no llega y golpea a su esposa porque la cena no está lista. Se enoja y da coraje, pero no le hace nada. Las buenas obras empiezan a salir en nosotros. Somos transformados. Y es ahí donde entendemos que, bueno, las obras cuentan, pero es aquí donde les decía, ustedes no pueden alterar el orden de las cosas, tenemos que seguirlo tal cual, porque si tú lo que quieres poner es primero tus obras, estás frito, no vas a ser salvo. Si quieres poner primero todo lo que tú haces, estás frito, no puedes ser salvo. Pero si primero pones la gracia, si primero pones tu fe en que Jesús te ha salvado, en que Él es el Salvador de la humanidad, y después por consecuencia tienes buenas obras, hermano, ya estás del otro lado, ya vamos bien. Todavía nos faltan 3 gracias, pero estas gracias se las voy a dejar para el siguiente domingo, ¿verdad? Ya no las veo yo. Pero hermanos, ¿qué quiere decir entonces? Dimos una vuelta muy grande. Porque ¿cómo aterrizamos los pasajes que hemos visto, o el pasaje de Lucas en esto? Bastante simple. Si ustedes se fijan, son 2 personas en posiciones diferentes. Uno es un mendigo que está en la calle y está ciego, y el otro es un recaudador de impuestos. Y ya habíamos hablado de Zaqueo y decíamos que Zaqueo tenía el puro billete. Entonces Zaqueo está en otra posición totalmente difícil. ¿Qué es lo que pasa? El ciego se entera de que viene Jesús y empieza a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí.
¿Y Jesús qué dice? Tráiganmelo a mi presencia. Entonces él tiene que caminar un tramo. ¿Qué pasa con Zaqueo? Zaqueo se da cuenta que viene Jesús y se sube a un árbol. Jesús se da cuenta y le dice, Zaqueo, ven. Entonces el pobre sube y el rico baja para encontrarse en el mismo lugar con nuestro Salvador. Porque para Él todos somos iguales. Y aquí es donde viene lo más interesante. Llega con Bartimeo, que es el ciego, y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él nada más le dice que reciba la vista. Con eso quedo bien servido. ¿Y Jesús qué le da? Exactamente. Jesús, además de recobrar la vista de este hombre, le dice, tu fe te ha salvado, esta fe de la que nosotros estamos hablando. Ahí hay gracia salvadora. Y ahora vamos con Zaqueo. Y Zaqueo dice, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, Jesús? Discúlpenme. Voy a vender todo lo que tengo y si alguien le ha robado, se lo regreso cuadruplicado. ¿Y Jesús qué dice? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hay salvación también, gracia salvadora. Entonces estamos viendo dos cosas diferentes. Zaqueo cambia su estilo de vida completamente porque entiende el proceso de la gracia. Gracia primero que vino y me salvó. Después de eso yo creo por fe que Jesús es mi Salvador y en consecuencia hay un acto bueno de mi parte. Vendo todo lo que tengo y la gracia ya está conmigo, gracia salvadora. Y en cambio Bartimeo no tiene nada. Él está en la calle. Pero entiende también, la gracia ha llegado a mí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Creer que Él es hijo de Dios. Porque Él lo entiende. Al momento que Él está diciendo, hijo de David, está diciendo de una manera mesiánica, tú eres el que va a venir a salvarnos. Tú eres el Mesías. Entonces, yo te reconozco como mi Salvador. Ya lo reconoció. ¿Qué es lo que sigue? Salvación, exactamente. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Entendemos primero que somos hechos salvos por gracia. Después tenemos la fe de que Él es nuestro Salvador y por último, las obras. Cambiamos completamente. Y esa es la gracia salvadora. ¿No le da gusto? ¿No se goza de saber que ya está del otro lado? Hermano, y si usted no está del otro lado, yo le invito a que en esta mañana se pase al otro lado. Es el tiempo perfecto para hacerlo. No te esperes más. No sabemos que vaya a pasar mañana. Y recuerda que el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado de omisión. Entonces, si ya sabes, ¿para qué te esperas? Entonces, si ya sabes, ¿para qué le das más vueltas al asunto? Dios te está esperando con los brazos abiertos. Ven de una vez y entrégale tu vida a Dios. Y yo te aseguro, tu vida no se va a simplificar de ninguna manera, pero tienes la salvación asegurada. Claro, también te tienes que esforzar por mantenerla, ¿verdad? Pero la salvación ya está ahí. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Si tú no has tenido este encuentro con Jesús o aún no vienes y quieres pasar al altar, puedes hacerlo. El altar está abierto, estaremos orando por ti. Si no quieres pasar y quieres hacerlo desde tu lugar, tampoco hay ningún problema. Estaremos orando por ti de todas maneras. Pero hazlo, comprométete realmente. Que haya un arrepentimiento genuino en tu corazón para que entonces haya un cambio en tu vida. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu amor es infinito para con nosotros, en que a pesar de que te fallamos muchas veces, a pesar de que pecamos haciendo cosas que no debemos de hacer o dejando de hacer cosas que tenemos que hacer, tú nos perdonas y nos das ese gran regalo que no merecemos. En esta mañana, Señor, te quiero pedir por todos aquellos que se han alejado de ti y que en esta mañana deciden regresar a tu presencia, regresar a tu casa. Quita de ellos toda carga, Señor, quita de ellos toda ansiedad, pero también con tu preciosa sangre limpia ese pecado, Señor. Hazlos libres. Que ellos sientan la libertad de ser tus hijos, que ellos se gocen de los privilegios de ser hijo de Dios. Pero también enséñanos, Padre, a mantenernos firmes
en nuestras responsabilidades como hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que están en este templo, que te quedes con ellos, Señor, y que los lleves con bien a sus casas, y que durante la semana, Señor, ellos te busquen deseosamente, ellos te busquen, Señor, queriendo tener una intimidad contigo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, que el Señor le bendiga, y le dejo el tiempo a la persona que tiene el programa.